Hola, me llamo Carolina, y confieso que fui infiel. Tenía un matrimonio de 12 años, y desde el exterior, todo parecía perfecto. Éramos la pareja ideal. Viajábamos, disfrutábamos de cenas en restaurantes elegantes, y nuestras fotos en redes sociales siempre mostraban sonrisas y momentos felices. Pero, como en muchos matrimonios, detrás de esa fachada había una realidad más compleja, llena de desafíos y silencios. Nos casamos muy jóvenes, a los 22 años, llenos de ilusiones y sueños. Éramos dos personas que aún estábamos descubriendo quiénes éramos y qué queríamos en la vida. Con el tiempo, mientras crecíamos y cambiábamos, nuestro matrimonio también lo hacía. En ocasiones, sentía que estábamos corriendo en direcciones opuestas, atrapados en rutinas que, aunque confortables, nos mantenían distantes. Recuerdo que los primeros años estaban llenos de pasión y entusiasmo. La vida juntos era una aventura constante. Disfrutábamos de la compañía del otro y compartíamos una energía inagotable. Pero con el tiempo, las conversaciones se hicieron menos frecuentes y nuestras noches solitarias se volvieron más comunes. La rutina se apoderó de nosotros, y esos pequeños momentos de conexión se convirtieron en raras excepciones. Fue durante uno de esos momentos en los que me sentí particularmente sola que conocí a alguien que parecía entenderme de una manera que mi esposo ya no lo hacía. Su nombre era Javier, y lo conocí en una conferencia sobre un tema que me apasionaba. Desde el primer momento, hubo algo en él que captó mi atención. Su manera de escuchar, su forma de expresarse, la intensidad con la que hablaba de sus pasiones. Era como si estuviera hablando con alguien que realmente entendiera mis inquietudes más profundas, algo que no había sentido en mucho tiempo. Lo que comenzó como una amistad inocente, pronto se transformó en algo más profundo. Empezamos a encontrarnos con más frecuencia, primero por razones profesionales, luego por una curiosidad personal que no pude ignorar. Sus mensajes se volvieron un refugio, una forma de escapar de la monotonía de mi vida cotidiana. Me sentía especial cuando hablábamos, y cada encuentro con él me dejaba un deseo ardiente de más. Con el tiempo, nuestras conversaciones se llenaron de una intimidad que nunca había imaginado. La conexión que sentía con Javier era diferente a todo lo que había experimentado antes. Había un magnetismo entre nosotros, una chispa que encendió un fuego que había estado apagado en mi vida. Nos conocíamos en un nivel que parecía ir más allá de las palabras, como si nuestras almas se hubieran encontrado en un momento perfecto. Al principio, eran esos pequeños detalles que parecían insignificantes, pero que para mí se sentían como destellos de algo profundo. Miradas que duraban un segundo más de lo necesario, con una intensidad que me hacía palpitar el corazón más rápido. La forma en que sus ojos se encontraban con los míos, llenos de una curiosidad que parecía tocar el alma, me hacía sentir como si estuviéramos en una conversación más allá de las palabras. Esos intercambios se transformaron en toques sutiles, casi imperceptibles, pero cargados de una electricidad que me recorría el cuerpo. Cada vez que su mano rozaba la mía, sentía un escalofrío que me hacía temblar levemente. Recuerdo un momento en particular en el que estábamos caminando juntos, y sin previo aviso, su mano se posó sobre la mía. Fue un contacto breve, pero tan cargado de significado que me sentí como si hubiera sido tocada por una fuerza invisible. La piel de su mano era cálida y firme, y el roce de sus dedos contra los míos fue como una promesa de algo más profundo, algo que no podíamos expresar con palabras. La atmósfera entre nosotros se volvió más densa, más cargada de un deseo palpable. Empezamos a buscar excusas para estar más cerca, para prolongar esos momentos en los que la distancia entre nuestros cuerpos se hacía cada vez más pequeña. Las conversaciones se llenaron de insinuaciones, y el aire estaba cargado de una tensión que no podía ignorar. Nos encontrábamos a menudo en lugares íntimos y acogedores, y en esos espacios, la conexión que sentíamos se hacía aún más intensa. La primera vez que nuestros labios se encontraron,
Fue un momento que parecía estar destinado a ocurrir. Habíamos pasado la noche conversando en un rincón tranquilo, rodeados por la suavidad de las luces tenues. La conversación se había desvanecido en un silencio cargado de anticipación. Estábamos tan cerca que podía sentir su respiración entrecortada y el latido de su corazón. Cuando nos inclinamos el uno hacia el otro, fue como si todo a nuestro alrededor se desvaneciera, dejando solo el magnetismo de nuestro deseo. El beso fue electrizante, una explosión de sensaciones que me hizo sentir como si estuviera siendo despertada de un largo sueño. Nuestros labios se encontraron con una intensidad que parecía desbordar el tiempo. El primer contacto fue suave, casi temeroso, pero pronto se convirtió en algo más urgente, un acto de desesperada necesidad que ambos habíamos estado esperando. La calidez de su boca, la suavidad de su lengua, el ritmo sincronizado de nuestras respiraciones. Todo se combinó en una experiencia que era a la vez ardiente y profunda. Cada beso era una mezcla de pasión y ternura, un intercambio que revelaba una conexión que iba más allá de lo físico. Sus manos exploraban mi rostro con una reverencia que me hizo sentir deseada y valorada. Cada caricia era como una declaración silenciosa, una forma de comunicarnos todo lo que sentíamos sin necesidad de palabras. La intensidad de su toque y la profundidad de su mirada me hicieron sentir una vulnerabilidad que nunca había experimentado antes. Estábamos atrapados en una burbuja de deseo y conexión, donde el mundo exterior parecía no existir. En esos momentos de intimidad, todo se sentía tan real, tan vital. Era como si hubiéramos creado un espacio donde solo existíamos nosotros dos, un refugio en el que cada toque y cada mirada se cargaban de un significado profundo. La pasión que compartíamos me hizo sentir viva de una manera que había olvidado. Un recordatorio de que había una parte de mí que anhelaba esta intensidad y esta conexión genuina. La burbuja de deseo que creamos juntos me envolvía, y cada instante que pasábamos juntos se sentía como una eternidad. La conexión era tan profunda que me hacía cuestionar todo lo que había conocido hasta ese momento. Me encontré atrapada en un torbellino de emociones y sensaciones, deseando que ese momento no terminara nunca. Cada beso, cada toque, era una reafirmación de una pasión que había estado latente, esperando el momento adecuado para florecer. El enamoramiento con Javier era diferente a cualquier cosa que había experimentado antes. Era una mezcla de admiración, deseo y un profundo sentido de conexión emocional. Con cada encuentro, me daba cuenta de que no solo me atraía su físico o su encanto, sino que lo que me envolvía era su capacidad para escucharme y entenderme de una manera que mi esposo ya no parecía hacerlo. La forma en que Javier parecía captar mis pensamientos y sentimientos más profundos, esa conexión que me hacía sentir como si estuviéramos en sintonía, a un nivel casi telepático, me hizo comprender que estaba buscando algo más que un simple escape. Me di cuenta de que el amor que había experimentado hasta entonces, en mi matrimonio, aunque valioso en su propia forma, había llegado a un punto de estancamiento. Lo que sentía por Javier no solo reavivaba mi deseo y mi pasión, sino que también ofrecía una visión nueva sobre lo que el amor podría ser. Su presencia en mi vida me hacía sentir más viva, más auténtica, y me ofrecía una perspectiva renovada sobre lo que significaba amar y ser amada. La profundidad de mis sentimientos por él me llevó a una autocomprensión que nunca había tenido antes. Me enfrenté a la realidad de que mi búsqueda a Javier era también una búsqueda de mí misma, de una parte, de mi identidad y de mis necesidades emocionales que había estado ignorando. El amor que sentía por él era una manifestación de mi deseo de encontrar una conexión verdadera, de compartir una intimidad que se había vuelto esquiva en mi vida cotidiana. Reconocer esto fue un proceso doloroso, pero esclarecedor. La traición a mi matrimonio, que inicialmente parecía ser solo un acto de rebeldía,
se transformó en una experiencia de autodescubrimiento y crecimiento personal. Me enfrenté a la verdad de que lo que había estado buscando en Javier no era simplemente una ruptura con mi pasado, sino una conexión genuina y profunda que había estado anhelando. En este viaje, me di cuenta de que el enamoramiento con Javier me había dado una nueva perspectiva sobre el amor y sobre mí misma. Me había mostrado que el amor verdadero no es solo una cuestión de pasión o deseo, sino una conexión profunda que toca todos los aspectos de nuestra vida emocional y espiritual. Este enamoramiento no solo transformó mi relación con Javier, sino que también me llevó a reevaluar lo que significaba el amor y cómo debía ser cultivado y apreciado en mi vida. El proceso de enfrentar esta traición ha sido doloroso y desafiante. Al principio, me encontré inmersa en una tormenta de emociones: culpa, vergüenza y una tristeza abrumadora. Reconocer mis errores no fue fácil. Cada vez que intentaba mirarme en el espejo, me encontraba con una versión de mí misma que no quería aceptar. La traición había creado una fractura profunda, no solo en mi matrimonio, sino también en mi sentido de identidad. Tuve que enfrentarlo todo de manera cruda y honesta. Me vi obligada a confrontar no solo los detalles de mi infidelidad, sino también las raíces de por qué había sucedido. Había escondido mis sentimientos de insatisfacción y decepción bajo una capa de normalidad que me había llevado a esta situación. Examinarme a mí misma y admitir mis fallos fue un proceso brutal, lleno de noches en vela y momentos de profunda reflexión. El perdón se convirtió en una montaña rusa emocional. Aprender a perdonarme ha sido quizás el aspecto más doloroso de todo este viaje. Hubo momentos en los que el peso de la culpa parecía insoportable y me encontraba preguntándome cómo podía reconciliarme con la persona que había causado tanto dolor. Sin embargo, entender que el perdón no significaba excusar mis acciones, sino reconocer mi humanidad y el deseo de cambiar, fue un paso crucial en mi proceso de sanación. A medida que trato de sanar, he comenzado a comprender la importancia de ser honesta conmigo misma y con los demás. Reconocer mis propias necesidades y deseos ha sido fundamental. Me he dado cuenta de que no puedo seguir viviendo en una burbuja de conformidad o evasión. Las conversaciones difíciles y la apertura emocional son ahora esenciales para cualquier relación significativa. La comunicación, que había descuidado durante mucho tiempo, se ha convertido en una herramienta vital para construir puentes y para asegurarme de que mis sentimientos y necesidades sean escuchados y comprendidos. Estoy trabajando en mi relación con mi esposo, y aunque el futuro es incierto, estoy comprometida a enfrentar los desafíos con una mentalidad renovada. Reconstruir una relación después de una traición es un proceso arduo y lento. Estamos intentando abrir espacios de diálogo y entendimiento que antes no existían, explorando nuevas formas de conexión y de apoyo mutuo. La reconstrucción implica no solo abordar el dolor y la traición, sino también redescubrir y reafirmar los lazos que nos unieron en primer lugar. Este viaje ha sido una lección invaluable sobre la importancia de la honestidad, tanto con los demás como conmigo misma. He aprendido que las lecciones más difíciles son a menudo las que más necesitamos. Cada error, cada dolor, me ha enseñado sobre la fragilidad y la fortaleza de nuestras emociones y relaciones. Estoy aprendiendo a enfrentar la vida con una mayor comprensión y un corazón más abierto, reconociendo que el crecimiento personal no es lineal, sino un camino lleno de altos y bajos. Aunque el camino por delante no será fácil, estoy decidida a enfrentar los desafíos con una nueva perspectiva. Estoy construyendo una base más sólida para mi vida y para mis relaciones, aprendiendo a valorar la honestidad, la vulnerabilidad y el amor verdadero en su forma más auténtica. Este proceso me ha transformado, y aunque la ruta es incierta, estoy dispuesta a recorrerla con una mayor claridad y un compromiso renovado con mi propia verdad y el bienestar de quienes amo. Gracias por escuchar esta apasionante historia.
Si quieres seguir disfrutando y explorando otras historias emocionantes, te invito a suscribirte al canal. Te esperamos en nuestro próximo vídeo, donde continuaremos compartiendo relatos de infidelidad que inspiran y conmueven.